aprendí a quedarme. También aprendí a sembrar palabras, a labrar la tierra y a subirme al tejado para escapar del mundo. No aprendí a despedirme, no aprendí a cocinar muy bien, nunca aprendí a crecer. Sin más, nos empujó un soplo fuerte y la casa se quedó ardiendo en llanto. Ya no hay un perro, y nuestras voces de niños juegan encerradas, aunque las frutas de los árboles viejos se empeñan en seguir naciendo. Allá a lo lejos está ese tiempo. Ahora soy una mujer, pero esta noche quisiera caminar descalza. Yo nací en un pueblo que se llama Serinza, Boyacá. Nací en mi casa, quien me recibió fue mi papá, en el cuarto de ellos. Yo soy la menor de 10 hijos. Mi padre pues fue un hombre campesino, pero también un hombre de letras, porque era rara esa combinación, ¿no? Era un hombre que tenía una biblioteca grande en su casa y para él era muy, muy importante eso. Entonces, desde ahí nace también el amor por las palabras, por la escritura. Yo, a comparación tal vez de algunos jóvenes, no quería salir de mi casa, porque también tuve la fortuna pues, de compartir mucho tiempo con mi papá. Él se enfermó de trombosis cuando yo tenía 4 años, entonces compartimos mucho tiempo juntos, todo el tiempo. Pero ya era necesario salir para la ciudad, ¿no? Y decido estudiar psicología. Entonces empiezo a estudiar psicología y me encuentro con el teatro. En ese momento de la vida, más que la psicología, el teatro salva la vida. Entonces empecé a estudiar y empecé a aplicar realmente todos los conceptos y todas las cosas que veíamos hacia el teatro. Decía mi maestro que realmente yo estaba estudiando psicología era para hacer teatro, no lo contrario. Y yo creo que tiene mucho de razón. Todo fue una construcción de casualidades excelentes. Estaba yo en una clase leyendo un libro que se llama Cartas a Milena, de Franz Kafka, y llega un profesor y él hablaba muy bajito, entonces yo no quise ponerle mucho cuidado y seguí leyendo. Él se me acerca, me quita el libro y dice, sí, este libro es mejor que mi clase, y ahí se genera una amistad muy, muy chévere. Entonces ahí me dice, Diana, yo siento que usted puede empezar a trabajar con comunidades desde el tema artístico, y entonces ya empiezo a conocer poblaciones aquí en Duitama y en otros municipios que, digamos, reciben todas estas propuestas culturales y artísticas. Y ahí ya me meto de cabeza pues, a trabajar con los jóvenes. Y bueno, la misma vida, yo ya hacía trabajo social, Felipe se unió a mí y consideramos que lo cultural era como lo más bacano para trabajar. Entonces ya nace Atavanza. Bueno, Atavanza es una palabra de la lengua chibcha de los muiscas. Los muiscas son la tribu pues, que estaba aquí en este territorio asentada desde hace millones de tiempos. Entonces Atavanza significa como ser liberal. Liberal significa como la persona que da al otro sin recibir nada, sino la persona que está en búsqueda de que el bien común se esté dando en todo momento. Y Atavanza nace como un proceso itinerante, porque nosotros pues viajamos por diferentes municipios también como, digamos que aplicando todo este recorrido desde el tema artístico, como les digo, y con un componente bien interesante, 3 pilares fundamentales. El primero es la formación artística y cultural. Nosotros trabajamos con niños, niñas, jóvenes en la formación en artes plásticas, música. Tenemos 2 grupos de música, de fotografía social, eso ha sido genial, desde el audiovisual también. Por otro lado, tenemos la posibilidad de hacer circulación cultural. Entonces, es visibilizar esos procesos culturales de otras regiones o de aquí, de nuestro espacio, ya hacia la comunidad. También para que se entienda en términos de dignidad que también es importante la cultura. Y el último componente es la formación de nosotros mismos como artistas. Entonces tenemos nuestro grupo de teatro con el que estamos pues, generando continuamente esos procesos de formación y que vienen a ser también parte de la circulación. Entonces eso hace que realmente en cada uno de esos participantes se despierten otras sensibilidades y ya no se vea la sociedad común y corriente, sino que uno pueda entender
el porqué de ciertas conductas a nivel social, ¿sí? Actualmente le camellamos a la movida cultural desde todos aspectos que podamos, hasta que la fuerza nos aguante. Mucha gente no le apuesta al arte como un camino, como decimos, para vivir de eso, pero no le apuesta también porque hacen falta otros pequeños ingredientes como ser disciplinados. Entonces ese camino lo hemos venido aprendiendo, hemos tenido muchos tropezones, muchos proyectos que no aceptan, pero también hemos como sabido generar la ruta para saber hacia dónde vamos, tenerla clara, como decimos aquí. Entonces eso ha posibilitado que sea posible vivir dignamente. Hoy estamos contentos porque la idea es hacer realidad otro sueño que tenemos. Es la realización del primer festival Atavanza, y esta vez va a ser dedicado a las músicas ancestrales. Estamos en el llamado Parque de los Enamorados, en la ciudad de Uitama. Es un espacio a veces un poquito estigmatizado, digamos por las dificultades de violencia o de consumo que se dan. Estamos el día de hoy generando el primer festival itinerante Atavanza con la versión de músicas ancestrales, y justamente queremos hacerlo aquí para desmitificar o quitar esos paradigmas de dificultades sociales y llamar a la gente para que nos tomemos estos espacios y generemos cultura en el territorio. Digamos que últimamente, lo confieso, me ha generado mucho choque, que a veces se asumen conductas arbitrarias contra el otro género. Y yo creo que en este caso tenemos la bendición de ser mujeres, los hombres tienen esa bendición de ser hombres, y bueno, vale la pena es generar como un camino tranquilo, donde no pese quién hace más, quién hace menos, y realmente podamos caminar por la ruta construyendo, que las niñas que hacen parte de este proceso también vienen con muchas cosas de sus casas. Boyacá es un departamento un poco fuerte en el tema de machismo, y a veces eso lo reflejan ellas en ese espacio. Entonces la idea no es generar ahí, como digo, choque, sino que podamos entender esa psicología masculina y la propia también, como para generar otras dinámicas. Entonces dentro de Atavanza hay un espacio muy bonito que se llama el emprendimiento sociocultural, donde nos sentamos a hablar de esas cosas mientras tejemos. A mí me gusta mucho tejer, entonces eso también es tejer palabra, pensamiento, acciones, y ahí sucede eso, darnos la oportunidad de entender, somos mujeres, somos hombres, pero bueno, la idea es como generar ese ensamble en esas dos cabecitas, en esas dos sensaciones, emociones, para construir cosas.